Esta porción de escritura ha tenido el privilegio de compartir con ustedes hoy en este día y en mi mente tenía otra porción que quería compartir con ustedes, pero el Señor tenía tomó otra guiada y a través de oración y tiempo con el Señor, pues aquí los encontramos en esta porción de escritura. Mi deseo es que hoy en este día no nomás seamos animados, pero que realmente reconozcamos la receta que tenemos como hijos de Dios para poder tener victoria durante la tentación y las luchas que cada uno de nosotros como su pueblo pasamos. Mateo es el que es reconocido por tomar pluma y esta escritura. Como 30 años después de la cruz de Cristo es cuando él comienza a deletrear el Evangelio de Mateo. Mateo, siendo un judío, es importante que reconozcamos que él tiene en la mente de compartir el Evangelio con otros judíos igual como él. Sí, el Evangelio de Mateo marca el final de 400 años de silencio desde el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante porque como en ese tiempo y hoy en este día reconocemos que el hebreo, el judío, es el pueblo escogido de Dios. Y muchas veces, así como vamos a mirar después de tanto tiempo, Dios duró 400 años sin hablar. Y el hombre como es muy fácilmente se desvía de la meta de que Dios tiene para nosotros como su pueblo, como sus hijos, su hija. El Evangelio de Mateo es clave porque toma el momento y une y conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. En gran realidad miramos que el Evangelio de Mateo, cuando Mateo está escribiendo, es para avisarle al pueblo escogido, el judío, que todo lo que se iba profetizado en el Antiguo Testamento aquí se iba a cumplir. Es importante porque Jesús fue enviado por Dios. Podemos confiar en nuestras vidas. Vale todo lo que tenemos para reconocer y entregarnos a Él porque vino para ser nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y muy claramente en Mateo capítulo 5, versículo 17, Dios mismo dice en su palabra, dice, no vine a abolir la ley. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y antes de seguir hablando mucho, así como antes que comience a, ¿cómo se dice?, a hablar de otras cosas, ¿verdad? El pensamiento. Una frase para todos que tenemos que tener en cuenta. Es que cuando somos tentados, no es que si van a ser, ¿verdad? Quizás. Cuando somos tentados y probados, debemos confiar en la palabra de Dios para nuestra fortaleza. Y si están tomando notas, Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 2, Jesús es tentado. Mateo 4, 3 al 10, Jesús es probado. Mateo 4, 11, Jesús venció. Entonces en nuestro texto, comenzando en el versículo 1, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado. Es importante que cuando llegamos aquí en esta porción de escritura es que en ese tiempo, siendo la transición del capítulo 3 al 4, miramos que Jesús mismo
es llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Llegamos a este capítulo. 400 años habían pasado de silencio del Antiguo al Nuevo Testamento. Es necesario que pongamos allí con nuestras Biblias, que regresemos al capítulo 3. Para llegar a este capítulo es importante. Quiero tomar unos momentos, un tiempo para compartir qué es lo que está sucediendo para llegar a este punto, para mantener la palabra en contexto. Mateo 3, 1 al 3. En esos días, como quien dice entonces también, ¿verdad? En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías refería a Juan cuando dijo: es una voz que clamé en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abranle camino. 400 años iban pasado. De toda la gente que había en la tierra en ese tiempo, el que tenía que saber, o supone que tenían que saber, que Mesías venía a llegar. Iba llegado el Salvador, Jesús. Aparte de cualquier otra persona en ese tiempo en la tierra que había, tenían que haber sido los judíos, que tenían que haber reconocido que así como la profecía y la promesa que Dios declaró en su palabra, se iba estando cumpliendo delante de ellos. Pero en esos días, sin embargo, la gente estaban sometidos a religión en lugar de una relación con Cristo. Estaban concentrados en cosas, en obras, sacrificios. La relación que tenía el pueblo de Dios con Dios estaba quebrantado. El gobierno ponía a las personas que declararan lo que ellos desean. El mensaje que Juan el Bautista trajo era muy fácil, simple. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. No le está diciendo al mundo, aunque era una voz en el desierto que declaraba, pero el mensaje que Juan trajo era para el pueblo de Dios, que se arrepintieran. Mateo 2, 3, 2 y 3, en ese mismo capítulo 3 dice: arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Arrepiéntense, preparen el camino. Esta palabra arrepiéntense significa pensar de manera diferente o reconsiderar moralmente, cambiar de opinión para mejor, aborrecimiento de los pecados pasados. En esa declaración que Juan el Bautista, como llegó a todo atarantado, todo con desplumado, como dicen, llegó a declararle al pueblo de Dios, a los religiosos desde ese tiempo, los que estaban bien encorbartados, como quien dicen. Llegó este extraño con el poder de Dios, declarando que se arrepintieran de los pecados que tenían en ese tiempo. Y dijo dos cosas: que se arrepintieran y que prepararan el camino. Prepararan el camino, estaba acostumbrado en ese tiempo despejar físicamente el camino para la procesión del emperador o un rey
quitando obstáculos, nivelando los caminos y asegurándose que la ruta fuera accesible. Antes que llegara el rey, las carreteras se tenían que limpiar, quitar obstáculos, llenar los hoyos, los pozos que había en esos tiempos, enderechar lo que estaba chueco. Para cuando llegara el rey, simplemente la carrera, la viada fuera recta, fácil para llegar a la destinación donde tenía que llegar. Por eso Mateo dice aquí en esta porción de escritura y punta al profeta Isaías 40, versículo 3. Dice de esta manera: escuchen, es la voz de alguien que clama. Abren camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra balada para nuestro Dios. Esta profecía se iba hecho casi 700 años aproximadamente antes que llegara Cristo, donde llegamos a esta porción de escritura que estamos leyendo hoy en este día. 700 años atrás aproximadamente el profeta Isaías iba declarado: van a tener que abrir camino porque el rey va a llegar. Abran el camino a través del desierto para el Señor. Y aquí Mateo lo está recordando que lo que Juan el Bautista venía a declarar era cumpliendo, la palabra se estaba cumpliendo delante de los ojos de ellos mismos. Mateo 3, versículos 4 y 6. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello, y llevaba puesto su cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestres. Gente de Jerusalén, de toda Judea y todo el valle de Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río de Jordán. Y de aquí desde un principio podemos mirar que cuando Juan declaraba que se arrepintieran, había algo que pasaba después. Después del arrepentimiento, después de pedir perdón por nuestros pecados, miramos que sigue lo siguiente. Algo físicamente que todos pueden mirar. Juan el Bautista los bautizaba en el río de Jordán. Una vez más, Isaías 40, versículo 3 al 5, dice: porque vos clamé en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Perdón. Todo Judea y todo el valle de Jordán salía para verlo. ¿Cómo se me regresé para atrás? Perdón. Isaías 40, versículo 4 dice: todo valle salía alzado, y bájase todo monte acolado, y lo torcido se endereceré, y os paré se allanará, y manifestaré la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Todo lo que el profeta Isaías declaraba en ese tiempo se estaba cumpliendo. La profecía era que Cristo venía, el Mesías venía, el Salvador. Vino a su gente, al judío, al hebreo. Pero en esta porción de escritura, muchos de nosotros, así como yo, puedo tomar aplicación y consuelo en lo que la palabra dice aquí. Porque muchos de nosotros, como yo, pecador, hemos sido salvos a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y realmente los lugares torcidos, quebrantados, fueron enderezados y hechos rectos para el Señor.
Y esta es la profecía que Dios viviente declaraba en su palabra y hoy los declara hoy en este día. Entonces, cuando miramos en el Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo bautizo, Juan el Bautista declara, con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es el superior a mí, tan superior que si ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Él los bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y aquí en mis notitas puse amén. Miramos el corazón de un siervo. Con todo lo que Juan iba hecho, era el primo de Jesús. 6 meses más mayor que Jesús nació Juan. 6 meses quizás tendría declarando lo que estaba diciendo, preparando el camino, que la gente se arrepintiera de sus pecados, dándole oportunidad que todo que oyera esa voz en el desierto se arrepintieran de sus pecados y volvieran para atrás a Dios viviente donde ellos tenían que estar. Pero la bendición que miramos, que la salvación, como el apóstol Pablo dice, no nomás vino al judío primero, pero también para el griego, al gentil, que viene siendo las personas que no son descendencia de judío, no son descendencia de hebreo. Entonces, cuando esa voz se clamaba en el desierto, desde ahí miramos que con propósito y plan de Dios nuestro Señor y único y verdadero Salvador, el mensaje de las buenas noticias se proclamara para que todo el que tuviera oído oyera el mensaje de salvación. Toda gente oyendo a Juan, mirando lo que estaba haciendo, proclamando y declarando. En ese tiempo, digo yo, quizás Juan podía haber tenido la oportunidad a reunir a todos esos que lo estaban siguiendo. Hay porciones de escrituras donde le dicen a Juan, los apóstoles le dicen, los discípulos que lo siguen, ¿te seguimos a ti o seguimos a quién? Y Juan les dice, sigue a Jesús. Y aquí mirando, que él dice y reconoce, ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Pero este que viene los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego del Señor. Hermano, hermana, si hoy tú en este día has reconocido a nuestro Señor Jesucristo como verdadero y único Salvador de tu vida, reconoce que el Espíritu Santo del que se declara aquí mora dentro de ti y tienes el poder del Señor viviente contigo. El comentario aplicación de vida dice, personas quieren ser bautizadas, pero no se arrepienten de sus pecados ni están dispuestas a cambiar su forma de vida. Recuerda que el bautismo de arrepentimiento de pecado es una declaración, era algo físico que los discípulos en esos tiempos, la gente que tenían que haber conocido a Dios se arrepentían y miraban lo que seguíamos. Pero me gusta que este comentario declara que hoy en este día hay gente que se quiere arrepentir, se quieren bautizar, pero la vida de ellos sigue igual. La confesión de los pecados y una vida cambiada son inseparables. Tiene que haber cambio en la persona de la vida de la persona que dice, Señor, perdóname. No nomás es de venir aquí a la capilla, a la iglesia, andar con los aleluyas, como dice la gente, conviviendo, y está bueno, todas son cosas buenas. Pero si le pregunto a tu esposa, ¿cómo eres en tu casa? ¿Qué me van a decir? Si le pregunto a tus hijos, oye, ¿cómo es tu mamá en la casa? ¿Qué es lo que me van a decir? Si le pregunto a tus compañeros de trabajo, ¿qué van a decir de ti?
Jesús dice en Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenas frutas, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da mal frutos. ¿Qué frutos hay en tu vida hoy en este día? Hay cambio. Siempre ha sido yo así de esta manera, desde que chico, desde pequeño, yo siempre he sido así. A mí nadie me dice. Pues gloria a Dios que eres independiente y tienes valor y fuerza, pero ¿dónde está la humildad? Y reconociendo que Dios te ha perdonado tus pecados. ¿Dónde está el amor de Cristo, la gracia del Señor, la misericordia que todos deben de ver en ti para que ellos también quieran ser hijos y hijas de Dios viviente? Tú eres el instrumento que Dios está usando para alcanzar el mundo perdido. ¿Y qué representación de Cristo damos a los alrededores? Aquí en el contexto de Mateo, Juan le dice a los fariseos, a los religiosos de esos tiempos, generación de víboras, ¿quién les ha dicho que huyen? Me pongo a pensar, Señor, ¿qué dirá la gente de mí? Santiago 2:17 y 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mi pastor Terry dice él que siempre el que es salvo para servir. Tenemos que estar disponibles, manos a la obra. Es parte del fruto que Dios nos ha dado y la capacidad de hacer. Ahorita que podemos, porque se llegará el momento que ya no vamos a poder. Ya cuando estemos en la cama esperando que Dios venga por nosotros y Señor haya hecho más por ti, ya es too late, como dicen. Mateo 3:13 al 15 y digo, luego Jesús llega, ¿verdad? Jesús llega aquí, entonces luego Jesús fue a Galilea, al río de Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? La pregunta honesta. Porque los que pensamos, podemos decir, pero Pastor Javier, ¿qué no acaba de decir en la palabra? Que el bautismo de Juan era para el pecador. Entonces, si Jesús es Dios viviente y fue sin pecado, ¿por qué se bautizó como pecador? Bueno, hermano, hermana, la respuesta es simple. Él se identificó con su creación. Él tomó la forma como una persona, un hombre. Dios viviente en la forma de un hombre. Sintió, vivió como yo y tú. Se identificó no solo con mi pecado, pero con el tuyo y con todo el pecado del mundo. Jesús dice en versículo 15 del capítulo 3 de Mateo, Jesús le dijo, así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó y lo bautizó. Después de todo esto, miramos que Dios viviente amó tanto el mundo que se identificó como pecador para tomar nuestro lugar. Para esos que les gusta teología, es importante de reconocer que así es como Jesús se identificó con su creación. Lo hizo porque es Dios y humano. Se sometió al bautismo, incluso a la muerte, como solo un ser humano podía hacerlo. Vivió una vida sin pecado y resucitó
de entre los muertos como solo Dios podría hacerlo. Dios viviente en forma de un hombre como yo y tú. Identificado como pecador. Mateo 3:16 dice esta porción de este versículo. Dicen después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Versículo 17, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Un retrato para mí y para ti de la Trinidad de Dios. El Hijo de Dios, el Espíritu de Dios y Dios el Padre hablando del cielo. Si cualquier instancia para mí dijera que aquí es la acumulación de la victoria que Dios ha llegado a salvar lo que estaba perdido. Victoria, cumplición. Podríamos decir ya no más, ya estuvo hasta allí. Pero lo que sigue encontramos en el capítulo 4, comenzando con el versículo 1, nuestro texto dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En ese tiempo, entonces significa en ese tiempo apropiado. Después de lo que se iba cumplido, sigue lo siguiente. Y como digo yo, en todas instantes podíamos haber dicho que allí ya era bastante, pero miramos que todavía había más que se tenía que cumplir. Y lo que sigue son estos versículos que miramos que fue el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Jesús identificado con su creación, la humanidad. Ese punto lo tenemos que tener en mente, porque así como Jesús fue tentado y venció, así yo y tú también podemos vencer. Para nosotros muchos en Hebreos 4:14 hallamos esta porción de escritura. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entra en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a los que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas y enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acuérdenos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más necesitemos. Cuando miramos la palabra que nos recuerda que mi Dios pasó por lo que yo paso. No solo sufrió, pero fue tentado y fue probado. Y miramos las escrituras que dice, pues el Señor vino a ser siervo, ¿verdad? Vino a servir, no para que lo sirvieran. Y esas escrituras son buenas. Y luego vienen las escrituras que pues Dios fue humilde y Dios es amor. Y miramos escrituras tanto y perdemos el enfoque que la lucha que tú estás pasando, nadie sabe lo que estás pasando más que el Dios viviente. Oigo gente, yo sé lo que estás pasando, a mí me pasó. No, tú no sabes lo que yo estoy pensando y lo que estoy sintiendo porque me está pasando a mí, no a ti.
Gloria a Dios que tenemos un pueblo de creyentes que, hermano, aquí estoy contigo. Dios te sostendrá. Señora, hermano, hermana, acércate al Señor. Eso sí podemos decir, pero ¿cómo voy a decir si yo he pasado por lo que tú estás pasando? No, nadie sabe. Pero como dice la palabra, la verdad de Dios, que Él comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de ellas pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Qué bendición tan grande. La relación de saber que mi Salvador se identificó como una persona como yo. Y aparte, reconoce toda debilidad que tengo. En ese tiempo de prueba demostró que Jesús realmente era el Hijo de Dios, capaz de vencer al diablo y sus tentaciones. Lo van a llevar al desierto. Es el Hijo de Dios, Dios viviente. Se me viene a la mente, pues Él podía haber usado su poder, su autoridad que tenía como Dios. Satanás, en el nombre mío te reprendo, ¿verdad? Como dicen. Yo soy más que vencedor. Pero lo que Jesús hace es muy diferente. Y yo pienso lo que vamos a mirar aquí en esta porción de escritura es para que la persona como yo y tú podamos tener aliento, fuerza para seguir adelante, porque podemos decir, pues yo no soy Dios. Dios venció al demonio, la tentación, la prueba, porque Él tenía poder y autoridad que solo Dios tenía. Y sí es verdad eso. Pero el ejemplo que nos da en su palabra, nosotros también seremos probados así como Dios fue probado. Y sabemos que las pruebas llegarán porque los de que debemos estar alerta y preparados para ellas. Recuerden, sus convicciones solo son sólidas si resisten la presión. Cuando Jesús fue probado, tentado, Él permaneció firme. Después de esa victoria que tuvo, declaración, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Tentado es escudriñar, tentar, disciplinar, examinar, probar. Poner a prueba la fe, la virtud y el carácter de alguien, incitándolo a pecar, tentando con las tentaciones del diablo. El diablo usó todo lo que él podía utilizar para traer abajo a Dios, nuestro Señor Jesús. Si Jesús es tentado y probado, ¿qué serán los hijos de Él? Versículo 1 y 2 de nuestro texto dice una vez más, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunando 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Muchos de nosotros no llegamos a la hora del lonche. Pero porque es Dios en forma de hombre, pues 40 días y 40 noches. ¿Qué fuerza tendría nuestro Señor al lado humano? Si miramos que cuando comienza su ministerio, Él se aleja al monte a orar con su Padre, a recuperar, a refrescar, tiempo de oración, de compartir con el Padre. Pero aquí 40 días, 40 noches en ayunas.
cuando nosotros estemos más debilitados, no sé, quizás una semana muy dura, quizás un mes muy duro, un año muy difícil, no sé, solo tú lo sabes. En ese tiempo, cuando estés más cansado, en el tiempo más inconveniente que pueda haber, cuando menos piensas, va a llegar la tentación. Va a llegar la tentación. Y así como a Jesús le pasó, nos va a pasar a nosotros. Recuerda que el Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto. Dios va a permitir que entre esa tentación en nuestras vidas. Y sabemos que el autor de la tentación es el diablo, pero el que da permiso para que llegue esta tentación es ¿quién? Es Dios. Primero de Corintios 3, 10, 13 dice, la Nueva Traducción Viviente dice, las tentaciones que enfrenten en su vida no son distintas de los que otros atravesarán. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Jesús dice de esta manera en Mateo 26, 38, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Una vez más, Juan 12, 27 al 28, ahora mi alma está muy estresada. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pablo, diciéndole al pueblo de Tesalónica, dice, cuando ya no pude más, tenía miedo que el tentador los hubiera vencido. Reconociendo que las tentaciones van a entrar, hermano, pues las tentaciones no son pecados. Son exactamente lo que se declara tentación. Las tentaciones del diablo se centran en tres áreas cruciales. Desde un principio, son las mismas que usa el demonio. Primero es necesidades y deseos físicos. Necesidades y deseos. ¿Cuánto tiempo tenía Jesús en ayuna? 40 días y 40 noches. Cuerpo físicamente exhaustido, exhausted, sin fuerza, con hambre, solo, con deseo de compañerismo quizás. Tenía el Espíritu, tal Dios con él, sí, amén. Todos sabemos que Dios está contigo y conmigo, amén. Pero es necesario que en veces tengamos a alguien con carne y hueso, ¿verdad? Que lo recuerda que Dios está con nosotros. Pero 40 días, 40 noches, sin ningún aliento, sin ninguna ayuda de otra persona. Número 2, Dios, el diablo tenta con posesiones y poder. Con lo que tienes, con la tiración la autoridad que tú tienes hoy en tu día, quizás en tu hogar, quizás en tu trabajo, con lo que tienes. Y uno de los más grandes tentaciones que el demonio usa es el que utiliza la causa porque él fracasó también, el orgullo. Las tentaciones del diablo, necesidades y deseos físicos, posiciones y poder, orgullo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por lo completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste como hijos obedientes. No os conformes a los deseos de los antes que tenías, estando en vuestra ignorancia. Ceñir los lomos, preparar la mente.
Estar listo para cuando llegue la tentación y la prueba. El comentario aplicación dice, aunque nos sentimos sucios en veces, después de ser tentados, debemos recordar que la tentación en sí no es pecado. Pecamos cuando nosotros nos rendimos y desobedecemos a Dios. Recuerda que esto nos ayudará a rechazar y alejarnos de la tentación. Santiago y Pedro también dicen de esta manera. Primera de Pedro, versículo 13, dice así. Nueva traducción viviente, poquito más claro para mí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Así que preparen su mente para actuar y ejercitan el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesús Cristo se revele al mundo. Preparen su mente, prepárense. Oh, hermano, pues yo no tengo debilidades de ese tipo, hermano. Yo estoy camino cercano con el Señor y pues yo no tengo esa lucha que otros tienen físicamente. Yo soy un hombre de Dios y estoy casado y no, pues cuídate. Cuídate, como dicen, ¿verdad? Porque todo el que cree que no caerá, recuerda lo que es importante. No es la tentación, sino que es lo que vas a hacer con ella. Cuando llegue la tentación. No sé qué será la debilidad quizás que uno que tenga. ¿Es orgullo? He tenido conversaciones con personas. Oh, pues claro, quizás tú te crees muy recto porque no tienes pornografía, lucha de adulterio, no tienes lucha de sexual, tentación de sexual inmoral, pero luego porque tienes orgullo. Oh, no, pues no es lo mismo. ¿Cómo no? Si ese es pecado también, es orgullo. Quieres levantarte el pecho porque no sufres como otros están sufriendo. Oh, no, yo no tengo lucha con alcohol. Que yo no, pues entonces tu orgullo también te estás parando el pecho. Pero quitas ese alcohol. Va a llegar la tentación, quieran o no quieran, va a llegar porque Dios va a dar la oportunidad que ustedes tengan que hacer su decisión. ¿Van a obedecer a Dios o van a obedecer al enemigo y a la carne de uno? Dios quiere que de uno salga, de tu propio ser, decidas en tu mente y en tu corazón. Yo voy a servir al Dios viviente y a Él solo serviré. Amén. Satanás, el diablo, desde la creación usa las mismas tentaciones. Es la misma que él está utilizando. Diferentes retratos, diferente época, diferente año, diferente siglo, pero siguen siendo las mismas. ¿Por qué cambiar algo que ha servido tanto tiempo? Desde la creación del mundo, 6,000 años atrás. Las noticias en todos lados, las escuelas, las iglesias. Las mismas tentaciones que ha utilizado son las mismas y las seguirá usando. Desde Santiago 1, versículo 15, Nueva Traducción Viviente dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. El pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Todos somos capaces de pecar. Yo, tú, todos. Va a llegar la tentación, va a llegar la prueba. ¿Qué vas a hacer? Oh, pues voy a esperar hasta que llegue allí ese día. Decía un hermano en los años atrás, cuando mirábamos los solteros, los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Que pues uno quiere, pues
Está bien que se quieran, que se casen como debe ser, mientras el Dios viviente los guía. Y en inglés se dice barriers. Deben de poner barreras la pareja. Me decía el hermano, dice, ya cuando están mirando la película en la casa de la hermana, bien abrazados, ¿piensas que debemos de poner barreras o estaremos bien? Ya para entonces ya es too late, como dicen, muy tarde. Antes tienes que prepararte. ¿Qué ejemplo voy a dar? ¿Qué? Estoy dando la apariencia de maligno, de malo, de lo mal, de tiniebla. ¿Qué aspecto estoy dejando? Voy a salir a comer y si mis compañeros de trabajo están tomando, ¿me voy a sentar al par donde tiene la botella? ¿O botellas? Va a entrar un hermano, alguien de la iglesia, un retrato o algo y después van a pensar, mira el pastorcillo ahí anda bien alegre. Mejor me alejo, me siento al otro lado, desde acá. Galatas 6:8 dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esta naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para arreglar el espíritu del espíritu cosecharán vida eterna. Señor, ayúdame hoy en este día. Acabo de abrir mis ojos, Señor. Ayúdame con mi actitud, con todo mi ser, Señor. Voy a salir, ya te oigo que están allá alegando mis chamacos, no quiero Señor, ayúdame a caminar en el espíritu, no quiero enojarme, no quiero perder control propio. Voy a salir al trabajar y ayúdame con mis compañeros porque tampoco no quiero fracasar. Quiero dar un ejemplo al mundo de quién es una persona cambiada y entregada a ti mismo, Señor. Santiago 1:12-14, nueva traducción viviente, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida de Dios que ha prometido a quienes los aman. Versículo 13, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Dios da permiso. Pero Él ya sabe. La decisión es de nosotros. Rendirse. En inglés decían, they put hook and sinker, como cuando van a pescar. Tiran el anzuelo y los hermanos, como pescado, ya está bien agarrado el pescado, ya ni para dónde se van a ir, ya están bien entrados, ya se agarraron, ya ni modo. Nuestro texto, capítulo 4 de Mateo, versículo 3 y 4, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿de qué di que estas piedras se conviertan en pan? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El primer tentación que atacó el enemigo y utilizó ese era el deseo y la necesidad física que Dios estaba pasando. Jesús estaba pasando al lado humano de Jesús. Es la primera área que utilizó. ¿Y qué es lo que Jesús utilizó para rechazar el diablo y Satanás? Su poder.
Mandó ángeles, una legión de ángeles, pidió ayuda de Dios el Padre. ¿Qué ejemplo los puso que nosotros también podemos utilizar hoy en este día? La palabra de Dios viviente. Dios dice, está escrito, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús utilizó la escritura correctamente. El enemigo la sacó fuera de contexto. Versículos 5 al 7 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrán, para que no tropieces con tu pie y en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor Dios. Una vez más, en contexto correcto, Jesús respondió con la palabra de Dios viviente. Posición y poder fue la segunda tentación que Jesús pasó. La posesión, si eres hijo de Dios, pues claro, soy Dios viviente. Pero no, respondió al lado humano, tomando una foto para mí y para ti. Que cuando esos tiempos lleguen a nuestras vidas, así como Dios viviente utilizó su palabra, yo la podré usar también. Otra vez llevó al diablo a un monte muy alto y mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, de todo esto te daré y postrado en mí adorarás, si te postrarás y me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo servirás. La tercera parte era el orgullo. Tomar en nota que aquí Jesús no le dijo que este mundo no pertenece a ti. Pero estuvo de acuerdo con Satanás, dijo, todo esto te daré. Reconociendo que el mundo pertenece ahorita a quién? Al enemigo. Todo lo del mundo ahorita pertenece al enemigo. El tentador es como conocido por primera vez, el que pone a la prueba de la fe, incitando a pecar, tentando con todas las tentaciones del diablo. El diablo significa falso acusador. Después que te tenta, después como dice, te pone el finger, ¿verdad? Después le pone el dedo. Después. Satanás, como Jesús lo reconoce, el acusador, el diablo, el adversario, uno que se opone a propósito de acto, el príncipe de los espíritus malignos y el adversario de Dios y de Cristo Jesús. La bendición, hermano, que quiero dejar hoy en este día con ustedes es esto. Que podemos hoy en este día reconocer la diferencia entre la tentación y la prueba. Recuerda, simplemente es esto. Satanás tienta para sacar lo peor de mí y de ti. Él quiere sacar lo peor de ti. Te va a tentar con lo que él pueda porque él quiere sacar lo peor de ti y de mí. Jesús va a permitir la prueba. Jesús permite la prueba, trae la prueba porque Jesús quiere sacar lo mejor de nosotros. Que clámenos a Él, que los apoyemos de Él, que reconozcamos la necesidad de nuestro Dios viviente. Satanás tienta sacar lo peor. Jesús, Dios prueba para sacar lo mejor. Santiago 1:12, hay que meterle el cambio porque se nos acaba el tiempo, Santiago 1:12 al 14 dice, Dios bendice a los que soporten con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios les prometió a quienes lo aman.
¿verdad? El Salmos que voy a utilizar es el Salmo 119. Porque en el Salmo 119, así como Dios utilizó su palabra, nosotros como creyentes podemos usar ese Salmos. El Salmo 119 se dice que es como un tesoro de enlaces de oro. Son 178 versículos, 22 letras, secciones en ese salmo. Pero cada versículo tiene de una manera o de otra referencia a la palabra de Dios. Mandamientos, mandamientos, palabra, mandatos, o decretos, de una manera o de otra. Todo ese Salmo 119, cada versículo tiene una o dos referencias a la palabra de Dios. Salmo 119, 9 al 11, la solución. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede el creyente mantenerse puro y obedecer y caminar rectamente con el Señor? Obedeciendo tu palabra. Me esforzaré tanto por encontrarte, no permites que me aleje de tus mandatos, y guardaré tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. El Salmo 119, 12 al 16. Dice, te alabo, Señor, enséñame tus decretos. Recitaré en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegraré en tus leyes, tanto como las riquezas. Estudiaré tus mandatos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Salmo 138 dice así, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hermano y hermana, la palabra de Dios es viviente. Estudie la Biblia con atención, especialmente en los contextos que se debe de mantener. Deuteronomio 8:3. Dios declaró al pueblo de Dios todo lo que hizo, lo hizo para que el hombre supiera que no solo de pan vivirá, pero sí de todo lo que viene de la boca de Jehová. El diablo usa las escrituras para intentar a convencerlos a pecar. A veces, amigos, quizás de la misma manera, utilizarán y aconsejarán el mal lado. Pero todos los que podemos incluir, podemos encontrar en versículos bíblicos que parecen y les pueden respaldar con respuestas correctas. Es necesario que estudiemos y escudriñemos la palabra. Jesús los demostró el poder bastante era su palabra para tener victoria en nuestras vidas con Él. La palabra infalable, inherente, completa en totalidad, en plena validez y completa aplicable desde el primer siglo hasta el siglo XXI para todo creyente viviente. Recuerden que así como dice nuestra escritura, nuestro texto dice, Jesús le dijo, no las escrituras dicen. Jesús le respondió, las escrituras también. Jesús les dijo, porque las escrituras dicen. Salmo 118, 5 al 6 dice, si mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. Hermano y hermana, para terminar hoy en este día, versículo 11 dice, entonces el diablo se alejó, lo dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Me gusta como el doctor Lucas dice que el diablo lo dejó, pero era por un tiempo apropiado. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Por eso tenemos que estar listos, hermano y hermana. Estar preparados mentalmente cuando la tentación y la lucha venga. Santiago 4:7,
Sométanse a Dios. 1 Corintios 10, 12 al 13. Piensen que están firmes, tengan cuidado de no caer. Para acabar, respuestas de Génesis dice: la tentación es lo que trajo el pecado al mundo. En forma de serpiente, Satanás tentó a Eva para que desobedeciera a Dios. Ella fue engañada y sucumbió a la tentación. Adán y Eva pecaron. Toda la humanidad se enfrenta a la tentación. Caín fue tentado a matar a su hermano y falló. Génesis 4:8. No fue tentado en aborrecharse y falló. Génesis 9:21. Abraham fue tentado a mentir acerca de su Sara, que era su esposa, falló. Génesis 22. David fue tentado a cometer adulterio y asesinato y falló. Segunda de Samuel 11:4 y 15. Pedro fue tentado a negar a Jesús y falló. Marcos 14:71. ¿Has sido tentado a pecar y fallaste? Pero Jesús respondió: con la palabra de Dios está escrito, hermano. Así que el mensaje en aplicación es sencillo. En el día de tentación, manténganse firmes en la palabra. El mensaje es sencillo. En el día de tentación, confíe en la seguridad que la palabra de Dios trae. Amén. Vamos a orar.